respeta es cuando los gobiernos lo respetan. Queremos en esta mañana informarles a ustedes de los logros que se han obtenido hasta el día de hoy. En primer lugar, para todos es conocido que después de la huelga nacional del Frente Unitario y de la movilización de la CONAIE, se logró, compañeros, que el gobierno retroceda derogando el decreto 883, que era el decreto que iba a hacer más miserables a los pobres y que por supuesto iba a hacer más ricos a los ricos. Luego después, ustedes conocen que el gobierno sigue en la línea de dividir al movimiento, pensando en la teoría divide y vencerás. Eso indiscutiblemente no va a pasar con nosotros. Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, la Dirección Nacional, de manera activa, de manera propositiva, hizo llegar a las Naciones Unidas, a su delegado en el Ecuador, cuál es la propuesta del PUC. Y esa propuesta ha sido consensuada con el propio gobierno. Lo que pasa es que este es un gobierno que sale a decir una cosa, pero está haciendo detrás otra. Y eso es grave, porque tenemos que pararlo nosotros con la lucha popular. Si no hay lucha popular, el pueblo se engaña, porque lo que sale en la prensa que además es deudora del Estado y que por eso se arrodilla ante el amo. Nosotros le decimos, en primer lugar, se dejaron sin efecto esas malhadadas reformas que habían propuesto el gobierno nacional. No van esas reformas porque son inconstitucionales, porque son... Ubiquen al compañero que tiene ese pito. El asunto, compañeras y compañeros, es que las reformas planteadas por el gobierno para cambiar el rumbo de los derechos de los trabajadores no van más, porque nosotros le hemos dicho a las Naciones Unidas, le hemos dicho a la OIT y le hemos dicho a la Conferencia Episcopal que no puede ser que el gobierno nacional vaya a violar la Constitución y hacer leyes que van en contra de los derechos de los trabajadores, pues los derechos son irrenunciables, son inalienables y además porque no puede ser leyes retroactivas. La retroactividad es inconstitucional y el gobierno estaba pensando que los trabajadores nos íbamos a dejar que ellos instauren un gobierno por decreto o por leyes inconstitucionales gobernar como ya lo hizo Correa en el pasado. En segundo lugar, compañeras y compañeros, el gobierno nacional se ha comprometido en la mesa de diálogo plantear las reformas al Código del Trabajo y nosotros hemos planteado que se debe hacer una nueva ley laboral, el Código Orgánico del Trabajo. Por lo tanto, eso estamos discutiendo en este momento. En tercer lugar, compañeras y compañeros, nosotros le hemos dicho al gobierno que no vamos a retroceder ni un milímetro en que se pretenda justificar la crisis tratando de ponerle a los más pobres los impuestos que no pagan los ricos. Le hemos dicho al gobierno nacional
que debe cobrar los impuestos que deben los banqueros, los importadores, las cámaras de la producción, los bananeros, aquellos que no tributan y esperan que los gobiernos le rescindan la deuda, y esa resiliación le perjudica al pueblo ecuatoriano, pues esa resiliación lo que hace es perdonarle la deuda a los ricos. El gobierno de Correa le perdonó 3.800 millones a los ricos, y el gobierno de Moreno le perdonó 4.200 millones a los ricos. Esto significa 8.000 millones de dólares. Si el gobierno cobra la deuda, no tiene necesidad de hacer ninguna carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, a la que nosotros nos negamos a ser sus vasallos. Nosotros nos negamos a ser parte del proyecto del Fondo Monetario, porque nos negamos a ir a la ruina como Argentina o como Grecia. Nos negamos a que nos entreguen un gobierno de pobreza. En ese sentido, compañeras y compañeros, nosotros no vamos a retroceder. Las medidas económicas que han sido propuestas por el gobierno y entregadas en la noche de ayer, qué rápido que se reúne la asamblea, qué rápido que aparecen los asambleístas para recibir el paquete de medidas que los favorece, porque ahí están la exoneración de impuestos, porque ahí están el 50% de la salida del capital, porque ahí están el no pago anticipado del impuesto a la renta. Y quiero que sepan, compañeros, que la única forma de detectar que ellos tienen rentas no es solamente porque saca la revista Vistazo, sino porque pagan el 50% a la mitad del año. Y solamente así los trabajadores pueden recibir sus utilidades a fin de año. Pero cuando no pagan el 50%, declaran pérdidas al final del año, y los trabajadores somos perjudicados en todas las empresas. Y eso favorece básicamente a las telefónicas y a las petroleras. Hay que decirles con nombre y apellido, porque el pueblo tiene que saber por qué nosotros tenemos miseria y hay empresas transnacionales que se llevan todo el dinero del pueblo. Nosotros queremos decirle en esta mañana, compañeras y compañeros, a ustedes, a los dirigentes de las organizaciones que están presentes, porque esta era la asamblea que queríamos nosotros, para decirles que el día en que nosotros declaramos la huelga nacional, el 9 de octubre de este año, todo el país, no era solamente el levantamiento en Quito, en todo el país estuvimos presentes. Ahí está el informe de la Defensoría del Pueblo, más de 1.000 y pico de trabajadores, campesinos y gente humilde del pueblo que luchaba en las calles, desde el Carchi al Macará, del norte al sur, estuvieron justamente en las calles y fueron detenidos. Y, Belvi, gracias, compañeros, los que fueron maltratados y que la policía no se los llevaba para no afrontar el problema de los derechos humanos. Fueron miles de maltratados, miles de golpeados, miles de heridos que están todavía recuperándose en los hospitales del Seguro, del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja. Eso tienen que saber, compañeras y compañeros, que el día en que declaramos la huelga, en octubre del 2019, ha sido la fecha en que ha cambiado la historia en el Ecuador. Es la fecha en que el pueblo ecuatoriano le dijo: hasta aquí nosotros aguantamos. Y ahora que nos vengan a decir que no quieren dialogar con el FUT porque hemos declarado movilización para el día 30. Claro que vamos a hacer la movilización del día 30, pero una movilización pacífica, como hacen los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. No la de los vendidos que trataron de empañar nuestra organización. Pero nosotros vamos ese día 30, vamos a señalar de manera puntual cuáles son los avances que se tengan con el gobierno nacional, porque no nos va a volver a sentar con la Central Única de Tramitadores, ni con esa red de sinvergüenzas. Nosotros, con la dignidad que tenemos
más de medio siglo de lucha del Frente Unitario de Trabajadores. Con esa dignidad tenemos que ir a afrontar la responsabilidad que nos ha entregado un pueblo que se alzó en octubre del 2019.